buenas tardes a todos. He visto varios amigos a través de la pantalla y aprovecho de saludar a todos por la oportunidad de conversar con ustedes. Este último módulo es tan interesante como los anteriores, que hemos desarrollado en forma tan brillante con las presentaciones y estoy seguro que las que vienen ahora serán igualmente destacadas y memorables. El primero que nos va a acompañar es el doctor Felipe Reyes, que es un neumólogo, internista, es un eficaz colaborador de la fundación, así que realmente agradecemos mucho su presencia y nos va a seguir en la línea que habíamos estado en las presentaciones anteriores con enfermedad pulmonar intersticial en la artritis reumatoide, una enfermedad tan frecuente en la cual nos da muchas veces los problemas que Felipe nos va a esbozar. Adelante, Felipe. Gracias, Doc. Gracias a todos por la invitación. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, hablemos un poquito de la artritis reumatoide del pulmón. Como dice el Doc, es una enfermedad altamente frecuente. Se sabe que aproximadamente 1,3 millones de adultos en los Estados Unidos tienen artritis reumatoide y se considera que hasta un 1% de la población tiene artritis reumatoide. Por lo tanto, es un problema relevante desde el punto de vista para nosotros también. La prevalencia aumenta con la edad y el tabaquismo es un factor de riesgo muy relevante y es un factor de riesgo compartido para la fibrosis pulmonar. Y esto es lo más relevante, hasta 40% presentan manifestaciones extraarticulares. Este porcentaje incluso puede ser mayor, entre un 60 o 80 en pacientes asintomáticos han sido hallazgos por exámenes que se hacen por otra razón o incluso en anatomía patológica. Y no es menor porque, como siempre, el pulmón y el corazón son problemas en las patologías autoinmunes, ya que la mortalidad está dada por el compromiso de estos órganos, donde la mortalidad por compromiso pulmonar es sobre un 20% y por compromiso cardíaco es sobre un 30%. O sea, ambos suman en más del 50% de las causas de mortalidad de los pacientes con artritis reumatoide. La enfermedad se puede presentar ya sea simultánea, primero la artritis o primero el pulmón, y eso varía dependiendo también de qué manifestación. En la fibrosis pulmonar propiamente tal, la mayoría se presentan con artritis primero y se habla de un periodo de latencia que puede ser hasta de 5 años desde el inicio de la artritis hasta la aparición de la enfermedad pulmonar. Un porcentaje siguiente se presentan de forma simultánea y esto sobre todo en aquellos pacientes con más factores de riesgo compartidos, por ejemplo, adultos mayores hombres, 65 años, fumadores, que debutan con artritis y debutan con enfermedad pulmonar intersticial, donde hay una génesis compartida con la fibrosis pulmonar idiopática. Y hasta un 20% puede manifestarse solo con el pulmón primero y va a ser parte del proceso de descarte de la fibrosis pulmonar idiopática con la serología específica para llegar al diagnóstico de artritis reumatoide. Uno de los puntos más relevantes de la artritis y que la diferencia un poco de sus otras hermanas de las mesenquimopatías es el compromiso multicompartimental. Y esto es relevante a tenerlo presente sobre todo cuando vamos a encontrar ciertos hallazgos en las imágenes, en la tomografía o incluso hallazgos en los exámenes de función pulmonar, por ejemplo. El compromiso del parénquima, lo más frecuente es obviamente la fibrosis pulmonar, pero podemos tener compromiso parénquima dado, por ejemplo, por los nódulos pulmonares y también relacionado a los riesgos de la terapia, como toxicidad por droga o las infecciones. El compromiso pleural con derrame pleural o solo pleuritis, que se describen entre un 3 y un 5%, pero incluso podrían ser hasta 80% en pacientes post-mortem, en biopsias de sujetos que han fallecido portadores de la enfermedad. El compromiso de la vía aérea, que puede ser de la vía aérea pequeña, que es un gran problema para nosotros, la bronquiolitis difícil muchas veces de tratar, y de la vía aérea grande, principalmente la bronquiectasia, que lo ven más otros colegas por suerte, y la afección vasculopática, donde la hipertensión pulmonar y la vasculitis son causas o complicaciones mucho menos frecuentes en la artritis reumatoide. La fibrosis pulmonar y la R es la manifestación del pulmón más común y es 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres y es 9 veces más frecuente en la población con artritis que en la población general. La prevalencia y la incidencia es bastante heterogénea, la verdad, y esto depende de los tipos de estudios utilizados para buscar la enfermedad, ya que acá la información hay desde los años 80, donde solo se usaba una radiografía, y sabemos que la radiografía es muy poco sensible para la fibrosis pulmonar, hasta los estudios de screening,
con métodos como ecografía y escáner. Pero en general se estima que la prevalencia de un paciente sintomático es de alrededor de un 10%, o sea que aproximadamente un 10% de los pacientes con artritis reumatoide pueden tener una enfermedad pulmonar intersticial de forma sintomática. ¿Cuáles son los factores de riesgo a desarrollar la enfermedad pulmonar? Bueno, los demográficos clásicos que ya conocemos, ser hombre, lamentablemente ser hombre en cualquier enfermedad reumatológica es mala, fumador, mayor edad del comienzo de la artritis y mayor tiempo de evolución de la artritis, y esto probablemente tiene que ver con una terapia más bien de lo que veíamos antes, donde los pacientes pasaban mucho tiempo sin una terapia específica o sin una terapia que permitiera controlar rápidamente la artritis y por eso terminaban desarrollando la enfermedad más que con lo que vemos en la actualidad. La actividad articular siempre se ha descrito como una causa de factor de riesgo para desarrollar la enfermedad pulmonar intersticial. Esto es algo que yo siempre he tenido dudas si es tan así, pero la literatura lo describe y te dice que si tienes una alta actividad articular, tienes un odds ratio sobre 3.6, o sea, 3 veces más riesgo de desarrollar una enfermedad pulmonar intersticial que aquellos que tienen una artritis en remisión, donde el riesgo es igual al de la población. Como dijimos anteriormente, lamentablemente la enfermedad pulmonar intersticial es una causa de mortalidad y sabemos que los pacientes con fibrosis y AR tienen 3 veces más riesgo de fallecer que aquellos pacientes sin fibrosis pulmonar. La artritis también es diferente a sus hermanas porque es la enfermedad donde el patrón principal es el patrón de UIP, a diferencia de todas las otras enfermedades del tejido conectivo donde lo que ha predominado por cientos de tiempo es NSIP o neumonía en organización. Y este concepto de que la UIP es lo más frecuente en AR es algo bien complejo, porque la verdad, si bien sabemos que la UIP en la AR es más frecuente, no es tan fácil de llegar a ese diagnóstico muchas veces en las imágenes. Es mucho menos frecuente ver patrones inflamatorios como la neumonía en organización, aunque no es poco probable, pero es mucho menos frecuente. ¿Cómo se comporta la fibrosis con respecto a otras enfermedades? Y este es un gráfico que usamos siempre de Park y colaboradores, que ya es del 2017, un poco prostituido este gráfico, pero en el fondo para mostrar que las enfermedades del tejido conectivo, principalmente la NSIP, y en este grupo en especial ponen las UIP no artritis reumatoide, tienen un pronóstico mejor que la fibrosis pulmonar idiopática y que las fibrosis pulmonar idiopáticas la comparan en términos de pronóstico con la EPI tipo UIP NAR. Y eso es llamativo, ya sea porque hacen esta disquisición o porque hay esta disquisición del que el patrón UIP NAR es diferente al patrón UIP en otras enfermedades del tejido conectivo. Y aquí tenemos muchos sesgos porque lamentablemente la clasificación de UIP es una clasificación basada en el estudio de la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es la clasificación de Fleischner, de la Sociedad de Fleischner, donde nos habla del patrón típico de UIP, ¿cierto? Que es el que tiene reticulado subpleural con gradiente apicocaudal y panal, que la diferencia de las otras manifestaciones radiológicas, pero no está creada propiamente para enfermedad del tejido conectivo. Y si bien hace bastante tiempo ya estamos tratando de ordenarnos y decir que UIP es uno de los principales factores de riesgo y tal vez una entidad aparte, independiente de su causa, a mí no me queda tan claro que esto realmente sucede en la artritis reumatoide, porque la verdad que es muy difícil identificar el patrón clásico de UIP en la artritis. Esto es las ventajas, sería de agrupar a los pacientes con UIP, que en realidad se supone que tienen similar mortalidad, que los resultados han mostrado, los estudios han mostrado resultados similares en términos de tratamiento y que las exacerbaciones de estos pacientes son similares también en términos de resultados. O sea, uno podría decir que en general las UIP de todas las enfermedades intersticiales se comportan más o menos similar. Sin embargo, yo creo que la artritis reumatoide es un poco diferente, es una opinión más bien personal. Y acá va este título. Es tan fácil definir un patrón tomográfico en la artritis reumatoide. ¿Y por qué hago tanto hincapié en el patrón tomográfico? Porque la verdad que cuando uno revisa toda la evidencia de las guías, siempre se basan en el patrón tomográfico para definir la terapia. Entonces creo que es algo que debemos pulir mucho mejor antes de poder avanzar en cómo definimos terapia. Por ejemplo, les muestro estas dos imágenes. La imagen a la izquierda, un paciente que tiene panal, tiene poca fibrosis, pero tiene panal. Uno puede decir esto es una UIP, ambos son AR. El de al lado tiene panal, tiene pareciera más inflamación y no está exacerbado, es
su tomografía. Entonces dice, ya, pero los dos tienen UIP en verdad, pero no son parecidos, versus a este otro paciente que no tiene panal, tiene un compromiso más bronquiolocéntrico, ¿cierto? Con algunas zonas incluso en mosaico, que uno podría decir esto es una neumonitis por hipersensibilidad, pero también es una artritis reumatoide. Entonces, el espectro de presentación tomográfica de la artritis es muy, muy amplio. Esta es una publicación bien interesante que es de la Sociedad Europea de Respiratorio, donde trataron de definir un poco estos mismos patrones en la artritis y ellos definieron 5 patrones de artritis, 5 patrones tomográficos, bastante complejos, pero trataron de mostrarnos también la sobrevida. Y en realidad ellos definieron como patrón grupo uno y grupo 2 a todos aquellos que tenían panal, pero panal en diferentes distribuciones. Entonces, en el panal, el grupo uno son los que tienen panal de la forma o de la distribución similar a la FPI. Por lo tanto, uno tiende a pensar que se comportan mucho más parecido como la FPI. El tipo 2 son los que tienen panal en zonas no similares a la FPI, por ejemplo, panal ventral. Tipo 3 y tipo 4 son los que tienen fibrosis con distribución similar a la FPI, con distribución no similar a la FPI, y tipo 5 son como los que tienen otras manifestaciones asociadas, como por ejemplo que tuviera mosaico, que tiene condensaciones, que tiene virus merilados, etc. Y ustedes ven, la sobrevida a 3 a 6 años es bastante diferente en estos 5 grupos en general. Entonces, esto para mostrar el grupo uno panal, panal subpleural basal, clásico como la FPI. En el grupo 2 tiene panal, pero tiene panal arriba, adelante, ventral, ¿cierto? Que no es lo clásico de la FPI. Grupo 3 distribución reticular subpleural, como bastante similar a lo que podríamos uno ver en una probable UIP. Grupo 4 tiene esta distribución reticular, pero que acá en este corte coronar es más bien central. En realidad no es la distribución clásica de la FPI, pero ya tiene reticulado. Y grupo 5 que se parece incluso a una neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, con esta disquisición, ellos analizaron cómo eran las curvas de sobrevida y vieron que los pacientes que tienen panal, grupo uno, grupo 2, se comportan peor versus los que tienen fibrosis, grupo 2, grupo 3, grupo 4, y el grupo 5 pareciera que es el que tiene mejor pronóstico, y lo compararon con la FPI. Y miren cómo el grupo uno, 2, es decir, los que tienen panal se comportan mucho más parecido con la FP. Entonces, nuevamente, tal vez lo más relevante acá es el tema de tener panal. Yo sé que y si yo les digo tener panal es el sinónimo de OIB, sí, pero muchas veces no es tan fácil hacer esa disquisición. Y también lo compararon por extensión y utilizaron esta técnica de extensión de solo un 25% que es similar a la que se utilizaba en esclerodermia. Y encontraron también que, sobre todo aquellos pacientes que tienen una extensión alta con una CDF disminuida, son los que tienen peor pronóstico de sobrevida y cuando uno lo combina con el patrón es el mejor predictor. O sea que podríamos utilizar las dos opciones. Es decir, tengo panal y tengo una extensión aumentada en la tomografía para definir los pronósticos. Y acá es una propuesta, a lo mejor lo que podríamos decir es que la EPNR podría ser predominantemente fibrótica, y si es predominantemente fibrótica, evaluar si tiene panal o no tiene panal, independiente si el panal esté en las zonas habituales o no en las zonas habituales, y predominantemente no fibrótica, y de esa forma acercarnos mejor a pensar de qué forma podríamos extrapolar a la terapéutica. ¿Sí? Esa es la relevancia de tratar de definir una imagenología y complicarnos un poco la existencia. En suma, los patrones tomográficos de la artritis son complejos. La artritis de la UIP no es necesariamente un marcador de tan mal pronóstico porque se comportan de forma diferente los pacientes. Otros elementos como la extensión y la función pulmonar son importantes para ser usados y el panal propiamente tal parece ser un marcador de mal pronóstico. ¿Qué hay de la genética en la R? Esto ya es algo que está bastante en boca. Ustedes saben que el polimorfismo del MUC5B es un gen que codifica la mucina. La mucina es moco en realidad. Y se ha visto que los pacientes que tienen este polimorfismo tienen una apoptosis disminuida en los mecanismos de defensa. En la fibrosis pulmonar idiopática ya está descrito en solo un 50% que tienen el polimorfismo MUC5B y en ellos aumenta el riesgo de progresión de la enfermedad. Entonces se evaluó lo mismo en artritis y la verdad que se encontró que existe una prevalencia de entre un 10 a un 30% del polimorfismo de MUC5B y este es mucho mayor en aquellos pacientes que tienen un patrón tomográfico de UIP. Con esta información uno tendría a pensar que si fuéramos capaces de identificar el MUC5B como un examen adicional, nos podría permitir decir, este paciente con AR se va a comportar tal vez más parecido a la fibrosis pulmonar idiopática.
Lo mismo con otros marcadores genéticos, las mutaciones de las telomerasa, que se describen como el 20 o 30% de las mutaciones genéticas. Recuerdan que no más allá de un 30% de las mutaciones genéticas están descritas en fibrosis pulmonar. Se ha determinado que aquellos que tienen las mutaciones de los telómeros, principalmente el TERC y el TERT, son pacientes que tienen peor pronóstico en la fibrosis pulmonar y de la misma forma se ha identificado en la artritis reumatoide, donde uno de los genes más frecuentes involucrados de la telomerasa es el TERT. Por lo tanto, nuevamente, si fuéramos capaces de identificar esto de forma comercial, tal vez podría ser una guía extra para guiarnos hacia cómo iniciar una terapia. En suma, entonces, la genética podría ser un factor predictor de progresión o incluso para mejorar la definición de la terapia. ¿Podemos predecir el comportamiento de la fibrosis en la artritis reumatoide? La verdad que hay ciertos factores que nos permiten predecirlo, pero yo creo que hay que quedarse en esta charla sobre todo que la artritis es una enfermedad súper compleja. Creo que de todas las enfermedades del tejido conectivo es la que tiene un comportamiento extremadamente heterogéneo. Todos hemos visto alguna vez en el poli aquel hombre que debuta con artritis y fibrosis, que se comporta muy agresivo, como si fuera una fibrosis pulmonar idiopática, versus aquella abuelita que tiene 80, 90 años y que lleva con la artritis más de 40 años, con una artritis ya deforme incluso, una artritis ya en remisión, y que alguien le escuchó los pulmones después de 40 años y tiene una fibrosis pulmonar, incluso una OIP, y va mucho mejor. En la actualidad estamos conversando el tema de fibrosis pulmonar progresiva y en la enfermedad del tejido conectivo como la artritis es donde la patología es más progresiva y se cree hasta un 50% de posibilidad de progresión en esta enfermedad. Y los factores que se han recomendado o que se han identificado como factores de progresión son principalmente los patrones tomográficos, los niveles altos de biomarcadores, ser fumador, tener una mala función pulmonar o una extensión tomográfica en el escáner que ya lo hemos conversado anteriormente. Dos palabras para decir si tiene en su génesis algún riesgo los DIMARS, y esto es solo para que ya terminemos de cerrar el capítulo del metrorexato. El metrorexato no aumenta la fibrosis pulmonar, por el contrario, se ha demostrado que este fármaco podría enlentecer la aparición de la fibrosis y mejorar los outcomes en realidad en estos pacientes, y solo tiene riesgo de desarrollar una neumonitis aguda, que es muy poco frecuente, que puede tener un grado de mortalidad no menor, pero que es un efecto adverso agudo. Por lo tanto, en mi opinión, no es necesario descontinuar la terapia y la verdad que podemos incluso iniciarla si el paciente tiene una reserva funcional que nos permita tolerar una exacerbación y eso en realidad se va viendo caso a caso. Y por último, ¿cómo tratarla? No me voy a extender aquí para nada porque el tratamiento de esta enfermedad es extremadamente complejo. Yo creo que da para una clase completa, pero sí creo que es importante tener presente que hay que tener un balance entre la actividad articular y propiamente tal la enfermedad pulmonar intersticial, tanto con la extensión de la enfermedad como el predominio inflamatorio fibrótico. Nuevamente hay una heterogeneidad de pacientes, por lo tanto, dar un esquema propiamente tal de cómo usar una terapia es muy complejo, pero en general uno podría a grandes rasgos y de forma simple decir que aquellos pacientes que tienen una enfermedad pulmonar leve, con una extensión tomográfica reducida o una funcionalidad muy buena, lo primero es el manejo de la articulación. Y una vez manejada la articulación es ver si hay progresión y según cómo se comporta el patrón tomográfico, definir si voy a ir hacia una vía de desinflamar propiamente tal el pulmón o voy a ir hacia una vía antifibrótica. Aquellos pacientes que debutan con una enfermedad más moderada, con una extensión tomográfica mayor, por ejemplo, o con una función pulmonar más mala, luego del control de la artritis, voy a recurrir a otros fármacos como micofenolatos o esteroides para controlar si la inflamación pulmonar es mayor versus utilizar de entrada un antifibrótico asociado al control articular. Aquí el antifibrótico nunca va a ir solo, siempre va a ir asociado a lo articular. Y en una enfermedad severa, ya sea una extensión prolongada o muy inflamado, tal vez iniciar de inmediato con terapia biológica. Esto tiene muchas disquisiciones, esto da para conversarlo mucho más, probablemente lo vamos a desarrollar en el caso clínico y además tiene implicancias también un poco médicas en Chile, donde no es tan fácil o tan rápido acceder a una terapia biológica de entrada como sí en otros países. La conclusión la dejé como punto suspensivo porque creo que tenemos que sacar la conclusión de lo que podamos discutir más tarde. Sí les puedo decir que es una enfermedad completamente heterogénea y compleja. No es fácil definir un solo fenotipo de comportamiento en la artritis reumatoide. Creo que los pacientes se comportan de forma diferente y creo que es una de las enfermedades del mesenquio más difícil de definir una terapia más estandarizada para la fibrosis pulmonar. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Felipe, por la brillante exposición del tema tan apasionante.